mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que... Bueno, bienvenidos al primer programa de La Tostadora, un espacio en internet en donde vamos a hablar y tratar temas sobre actualidad latinoamericana, actualidad del Uruguay, temas culturales, de educación, sociales, económicos. Les voy a presentar, a la derecha de la pantalla tienen a Martín Soterio, profesor de secundaria YouTube, y tenemos el gusto de tener a Pablo Romero, profesor de filosofía y de informática, y quien les habla, Sebastián Ruiz, profesor de historia y de inglés. Bueno, el primer tema que vamos a analizar hoy fue un hecho que ocurrió en Uruguay y se dio en una radio. Un programa hizo, un personaje hizo unas referencias al departamento de Rivera. Entonces se nos ocurrió, como este primer programa, tratar el tema sobre el humor, los límites. ¿Debe tener límites el humor o no? Y lo vimos como un buen disparador para tratar muchos temas. Pero vamos al grano, vamos a escuchar el audio a ver qué fue lo que pasó. Le escribí una canción entonces para River. ¿Con qué melodía? Una propia. Pero no será la misma del fin de la semana pasada. No, siempre, no. no. Una propia más conocida. A ver. ¿Canto o no canto? Cante. Está. La xenofobia la debemos combatir. Está pasando algo terrible en la frontera. El covichino se empezó a descontrolar y ahora la gente está malaza con Rivera. El que mató a todos los indios una vez por el bien de nuestra patria fue Rivera. Yo me imagino que no van a entender si le pagamos hoy con la misma moneda. A lo mejor lo que podríamos hacer, porque matarlo la verdad que queda feo, es aceptar que no lo podemos criar y declararlo territorio brasilero. Y ya está, quédatelo Brasil, no te hagas más el gil, si siempre fueron tuyos. Al riverense le decís china zorrilla y se imagina a una asiática putilla. Por favor, hacete cargo vos, nosotros no alcanzó. Te pido Bolsonaro, el riverense en promedio es retardado. Te lleva un tupper si le decís hisopado. No, es muy fuerte. Se puede remar hisopado con retardado. No, es muy fuerte lo que está diciendo. La Bagallo ya tenemos a El Chuy y además que nos queda mucho más cerca. Tenemos todo lo que podemos soñar. Changos y trabas, marca trucha y la merca. No tienen termas ni las playas de Brasil. Tienen pastores y se garchan entre hermanos. No saben leer, son más oscuros y hablan raro. Más que uruguayos se parecen africanos. Yo me voy. No quiero tener nada que ver con esto. Y ahí se va la murga, ¿entendés? Por favor. Y ahí se va la murga aplaudiendo de pie. Hacete cargo vos. Nosotros no alcanzó. Te pido Bolsonaro, el riverense en promedio retardado. ¿Cuánta polémica causó el personaje Campiglia de Rafa Cotelo? Para los que no son de Uruguay, se refiere a la ciudad de Rivera o el departamento que queda a 500 kilómetros de Montevideo, la capital del Uruguay. ¿Cuánta polémica causó? ¿Qué opinan del audio del personaje Campiglia y lo que dice? Bueno, yo creo que ahí está algo que vos señalabas en el comienzo, que son primero los límites del humor, que yo creo que tiene que ver con las formas en que uno expresa una idea a través del humor, que por supuesto es una herramienta válida, una herramienta que tiene que ver con lo satírico, la ironía, la crítica, y que en algún lugar siempre puede aportar a la reflexión y también a un espacio de crítica entendida como lo saludable. El tema es, y yo creo que cuando hablamos del límite del humor, tiene que ver también con los límites de la libertad de expresión, ¿no? Y de la libertad en general. ¿Cuándo, hasta qué punto, cuáles son los límites que son difíciles de ubicar, en donde ese espacio de la libertad de expresión, de la libertad como concepto aún más general, daña a un tercero de manera tal que pone en tela de juicio, ¿no? La utilización del humor, ¿no? O el modo en que fue expresado. Yo creo que lo que aportó en ese sentido este episodio es un interesante debate sobre esto de los límites y también sobre si hay una responsabilidad en ese sentido de los comunicadores, ¿no? En cuanto a los valores deseables o los modos de expresar ciertos valores. Esa es otra pata de la discusión y también lo de la corrección y la incorrección política, ¿no? Yo creo que ahí tenemos tres líneas interesantes que
que más allá de la anécdota puntual de lo de Cotelo, quedó colocado en la sociedad y creo que es un debate que en las redes por momentos se dio de manera interesante y por otros momentos no, quedó reducido a cuestiones que también estaría bueno abordarlas, ¿no? Hubo denuncias también. ¿Qué opinás, Martín, sobre el caso? Bueno, yo creo que si uno es defensor de la libertad de expresión, ¿no? De manera irrestricta y sin estar sujeta a censura previa, ¿verdad? En principio cualquiera podría expresar lo que pensar a través del medio que creyera más pertinente o más conveniente. Y bueno, eventualmente tendrá responsabilidad o no en arreglo de lo que haya dicho. Pero más allá de esto, ¿no? Hoy, pleno siglo XXI, que está un poco tan de boga la cuestión de los colectivos dañados, afectados o no, por los medios de comunicación, ¿no? Por distintos actores sociales, me parece que en realidad habría que buscar una visión más clara en este sentido, no más lineal. O sea, si nos entendemos a Rivera, al departamento, a su gente, ¿no? Como un colectivo, ya sea geográfico, social, ¿bien? O en este caso incluso hasta parecía que étnico por momentos, ¿no? De acuerdo al propio discurso que maneja el locutor, tenemos que ver o pensar, bueno, ¿por qué estaría bien atacar a este colectivo y no a otros, ¿no? Porque algunos deberían ser protegidos previamente y otros no. ¿Dónde está el límite? ¿Quién lo pone? ¿En arreglo a qué? ¿No? ¿Es la sociedad? ¿Es el Estado? ¿Es el propio individuo que es el que está transmitiendo? Son todos temas que sería interesante. Yo creo que es un tipo de humor que en los años 90 hacía reír a todo el mundo. Y hoy día, tal vez no. Los tiempos han cambiado, ¿no? El tema de la corrección política que mencionaban. Pero yo creo que hay algo con Rivera. Ustedes saben que en Rivera, en las elecciones hizo fuerte Manini Ríos, del partido Cabildo Abierto, que ha sido muy discutido por algunos sectores políticos de la izquierda. Y también hubieron videos de que en Rivera Bolsonaro tenía apoyo del lado de la ciudad vecina, hermana de Rivera, Santana de Liberamento. Y la Catalina, ya en el carnaval, la Catalina es una murga uruguaya que ganó el primer premio de carnaval uruguayo 2020. Me parece a mí como que le echaba cuentas a la ciudad de Rivera y también nombra a Melo por la alta votación de este partido cuyo líder es un ex militar. Vamos a escuchar a ver qué decía la Catalina sobre la referencia que hace a los pueblos de la frontera. Soja Manini, Manini vino a demostrar que siempre fuimos fachos en el Uruguay. Esos votantes de Melo y Rivera, donde Cabildo arrasó, estaban tapados en otras trincheras con bola de Río Millor. Otros explican que el voto Mujica cruzó de frontera y carril, ya que querían cruzar la frontera, hubieran votado en Brasil. Manini, Manini, la moda vintage, moda de volver medio siglo para atrás. Bueno, acá hay una clara referencia a Rivera, Melo. En Melo el partido Cabildo Abierto no le fue tan bien como en Rivera. En Rivera es verdad que quedó quedó por encima del Frente Amplio. Y bueno, y Rivera tiene una tradición de militares, porque ha sido un departamento rezagado con respecto al resto del país, ignorado por muchos gobiernos, y lamentablemente muchos jóvenes tienen que emigrar hasta el día de hoy. Hay barriadas de Montevideo como Piedras Blancas, Punta de Rieles, hay muchísima gente de Rivera que ya está viniendo desde los años 60 y sigue expulsando gente de Rivera, y los sectores más pobres a veces terminan trabajando en un cuartel, que es el primer trabajo o lo más fácil que consiguen. Entonces le quedó esa fama a Rivera como departamento miliquero. En Montevideo se dice, Rivera son todos milicos. Yo lo he escuchado muchas veces eso. No, y algo que, como yo hacía justamente la referencia a que el debate finalmente en las redes terminó pasando un poco por esto que vos señalabas, que era bueno, en definitiva Rafa Cotelo está más vinculado a Montevideo, de repente al Frente Amplio, ¿no? Hay una mayor vinculación, y muchos de sus defensores en redes, ¿no? Diciendo, ¿no?, que de alguna manera excusaban ese modo de haberse referido a Rivera,
lo hacían contraponiéndose, por ejemplo, a otro personaje que es Pettinati, ¿no? Que lo vinculaban al revés. Bueno, Pettinati, desde aspectos ideológicos más vinculados a la derecha, se burla de personajes que pueden estar y de sectores de votantes vinculados al Frente Amplio. Entonces terminó todo que parecía como un partido, viste, como cuando se vive la política como en el fútbol, ¿no? Peñarol y Nacional. Ahí los argumentos eran, si yo estoy más volcado a la izquierda, bueno, de alguna manera exonero esto que dijo Cotelo sobre Rivera, porque además en el fondo lo pensamos todos, ¿no? O sea, hay una perspectiva de decir, y en Rivera quizás sí, son miliqueros, son fachos porque el Frente salió en el cuarto puesto, por ejemplo, en votación, y del otro lado era bueno, justamente lo contrario, ¿no? O sea, el golpe que se le hace también de ese lugar a Pettinati, si le hubiera dicho Pettinati, ¿qué pasaba? Le hubieran caído con todo, pero como lo dijo Cotelo, queda excusado de ese lugar. Y eso creo que es un modo también, lamentablemente, de llevar las discusiones a esos espacios políticos partidarios, pero ya del hincha de fútbol, ¿no? Y ahí creo que es donde perdemos también un poco la perspectiva. Ha bajado mucho la discusión política en las redes, bueno, es criminal y mucha miopía de los dos lados, ¿no? Porque si Pettinati lo dice o si Cotelo lo dice... Yo recuerdo algo que decía el finado Huidobro, figura del Frente Amplio. Él cómo se refería a los no votantes del Frente Amplio, recuerdo haberlo visto, y decía, esos compatriotas rezagados. Jamás se le hubiera ocurrido decirle esos imbéciles, esos fachos, esos idiotas. Pero eso ha cambiado también y es tema para otro debate, de cómo cuando hubo la discrepancia política, la no aceptación de resultados electorales se transforma en insulto también. Bueno, y agresión, en este caso, una ciudad, un departamento entero. En ese lugar las redes se han convertido como en territorio de impunidad, ¿no? O sea, se puede decir ahí alegremente lo que se quiera sin mayor consecuencia. Parece que está bueno reflexionar sobre esto que hablábamos al comienzo, que es sobre el humor, ¿no? ¿Qué pasa con el humor en esos límites y se puede convertir en un lugar en el cual, si yo me personifico, puedo de alguna manera, sin cuidar las formas, poder decir, ¿no? Por ejemplo, llamar retardados o hacer referencia como las que hizo por ahí Cotelo, más allá del personaje. Es decir, esto lo dijo un personaje y no lo dije yo. Entonces, estaría bueno en ese sentido algo de lo que decía Martín sobre discutir esto, ¿no? de la libertad, si es irrestricta siempre, si tiene un límite que puede ser el daño al tercero, pero también en las susceptibilidades de los colectivos, algo que dice Martín que me parece que es fundamental, que es cómo medimos esa sensibilidad, ¿no? Ese efecto que puede causar el humor. Digo, ¿quién es en definitiva el que dice, bueno, hasta acá está bien y hasta acá no? Yo creo que ahí es la sociedad, las mismas reacciones de la sociedad es la que nos pone un poco en alerta sobre si se ha pasado ese límite o no. No sé. Sí, bueno, es curioso. Martín, vos ponés eso justamente el tema del libertario que vos decís, de si siempre o en todas las situaciones no hay una restricción, ¿no? Bien. Primero, comentar un poco que es curioso cómo, en arreglo a lo que venían diciendo los colegas, este valor que parecería ser hoy tan universal, con proyección hegemónica en Occidente, que es la cuestión de la defensa de los colectivos minoritarios y desprotegidos, pasa a quedar subordinada a las lógicas políticos partidarias, ¿verdad? Si yo estoy afín, en este caso, a la coalición multicolor, digamos, tengo una postura de defensa de Rivera, pero quizás no de defensa de otro lado, y en cambio, desde la otra coalición grande, que es el Frente Amplio, parecería que tendría que defender a Cotelo, bien, pero a la vez atacar a los que atacan a nuestro determinado colectivo. Esto, por un lado, me parece que por lo menos hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al final parecería que no es un valor tan universal en principio, ¿no? Sino que hay otras variables ahí que juegan. Hubo una denuncia de la gente de Rivera, un exdiputado del Partido Nacional. Vamos a escuchar a ver lo que dijo en un programa de Canal 4 sobre este hecho. Fue uno de los denunciantes. El tema es que a mí me encanta el humor, sí, pero el humor depende de la circunstancia y del momento histórico que vivís. O sea, vamos a suponer que todos los riverenses sean, o el promedio riverense sea retardado. ¿Es un motivo para festejar, para reírse, para burlarse, o es un motivo para preocuparse? Cuando dice, hace la apología del delito porque dice que se vayan para el Brasil, porque la marca total es más barata en el Chuy, y las marcas falsificadas y el contrabando. O sea,
no es un tono que uno pueda decir, y además, lo más grave de todo, es que no es, yo hablando contigo en este momento espontáneamente, capaz que se me escapa una palabra, me equivoco, agravio, insulto, pero es porque me pueden faltar las palabras, me puedo equivocar, pero esto es libretado, esto es preparado, esto es analizado antes, hay un libreto, y es aplaudido, es aprobado por los que están allí presentes. Hay una dimensión nueva acá, ¿no? Que es la cuestión del guión. Es decir, el discurso estaba guionado, no fue una cosa espontánea donde uno puede tener algún desliz, ¿no? Como humorista o no. Eso por un lado. Pero lo otro que realmente habría que discutir es hasta dónde, y lo digo en sentido general, ¿no? Hasta dónde me tengo que tomar en serio y sentirme agraviado por los insultos de un personaje de un programa de radio. Es decir, porque esa es la cuestión. Porque esto no lo dijo, por ejemplo, no sé, un político en campaña, ¿no? Lo está diciendo un personaje. Digo, no es que esté de acuerdo con el mensaje, para nada, que aclararlo, pero simplemente hay que tener en cuenta el contexto. Lo está diciendo un personaje bien particular, en un contexto particular, como decía el diputado. Y la cuestión de fondo es, bueno, no es un informativista, bien, tampoco podemos hablar en el sentido estricto de periodismo, sino un personaje que está para la cómica. No sé qué piensan ustedes sobre esa cuestión puntual. Bueno, por eso esto justamente de esos límites, ¿no? El tema es, si yo me etiqueto, digamos, supongamos que yo me coloco una peluca y bajo la órbita de soy un humorista, hay un límite en cuanto a lo que digo sin filtro absoluto, ¿no? A mí ahí lo que más me preocupa es el tema del filtro, ¿no? El tema, una de las discusiones en las redes era, bueno, no seamos hipócritas, porque por ahí en el fondo muchos de los montevideanos, nuestra perspectiva que podamos tener sobre Rivera y desconocimiento sobre, ¿no?, la población de Rivera, por ahí lo piensan, y entonces este tipo lo dice, lo explicita, ¿no? Aún desde el personaje, ¿no? Aún desde el personaje, lo explicita. Y bueno, yo lo que pasa es que en verdad, ¿sobre qué se construyen las sociedades en algún punto? Y sobre el filtro, ¿no? Porque yo creo que si todos decimos, ¿no?, lo que realmente pensamos, no habría ni siquiera una sociedad posible. Me refiero al nivel de agresión o el modo en el cual yo puedo expresar mis estereotipos sobre los demás. O sea, es como lo que decía, ¿no?, desde la perspectiva freudiana, ¿no? O sea, nosotros somos puro ello, puro pulsión. Sin un super yo que de alguna manera nos ponga un límite, no habría sociedad ni cultura posible. O sea, de ese lugar es que yo creo que no censurar ni prohibir, y quizás probablemente la misma denuncia penal no tiene cabida. O sea, en el marco de esto que vos señalás, hay un contexto que le da, si se quiere, una cierta permisividad a Cotelo, ¿no? Respecto de que, bueno, yo lo hago en el nombre de un personaje. Pero eso es lo que quizás me parece más interesante de discutir, ¿no? Que es el límite aún de responsabilidad posible que pueda caber en ese humor cuando uno se ampara, porque hay una responsabilidad, porque vos estás haciendo uso de la libertad de expresión, ¿no? Y es algo que hay que cuidar mucho. O sea, parte de la responsabilidad de cuidar la libertad, ¿no?, y la libertad de expresión específicamente en este caso, es cuidarla, ¿no? Cuando uno es absolutamente chabacano, si quiero decir, o es gratuitamente violento al usar esa libertad de expresión, yo creo que ahí perdemos todo. Digo, la misma reacción de la gente creo que da cuenta de que no solo no cayó bien, sino que resultó gratuitamente violento. Por ahí se puede decir de otro modo, ¿no? Él va a pedir disculpas y vamos a escuchar a ver qué fue lo que dijo Horacio Cotelo. Edison Campiglia, particularmente a los riverenses, les pido disculpas y lamento profundamente haber generado ese dolor. El personaje de Edison Campiglia representa todo eso con lo que no estoy de acuerdo. Dice lo opuesto a lo que pienso. Intenta parodiar un discurso que me parece retrógrado y dañino. Campiglia es un personaje que se jacta de su inmoralidad y que vomita ignorancia y estupidez de forma grotesca, y que desde esa brutalidad de idiota despiadado escupe su discurso. Campiglia es exceso de miseria moral. Es un ventajero sin escrúpulos y su miseria espiritual es explícita directamente en su burda forma de expresión. Campiglia es un malandra fracasado con ínfulas que muestra su violenta idiotez de una manera obscena y gratuita. De eso intentamos reírnos y no de sus víctimas, que la mayoría de las veces son mis compañeros de trabajo, muchos de ellos amigos y algunos hermanos. No pretendo que quienes detestan al personaje o a mí mismo cambien de opinión.
pero siento que es bueno por lo menos aclarar que lo que dice Edison Campiglia no es representativo de ningún pensamiento mío ni de ninguno de los que participamos en el programa. Lamento que se haya entendido como algo que realmente pienso, y si así fue, no es culpa del receptor, sino de una mala comunicación de mi parte. Por lo tanto, pido disculpas. Bien, Rafa, aparte de decir que también las disculpas es de todo el equipo también, ¿no? Sí, Se señor. sintió ofendido. Rafael sintió la necesidad de alguna manera de... Está muy triste. Hubo varias personas denunciadas, inclusive hubo una anécdota que los que hicieron la denuncia se fijaron en internet. Sí, incorporaron gente que ya no están en el programa. Claro, igual no estaba actualizada la página, pero bueno, eso creo que ya se aclaró. Y bueno, la gente se fueron unas disculpas sinceras. Fue hecho por, digamos, en caso de ir a la justicia, una disculpa pública favorecería de alguna manera el testimonio de Rafa. No sé qué piensan ustedes. Sí, hablando de guionado, ¿no? Guionadísima. Para vos está guionado, Sí, lo que sí, dijo. sí, claramente. Digo, no me da la impresión de que sea una disculpa de cuántos años, por el tono, por una cantidad de razones, ¿no? Más allá de eso, igual tenemos que seguir, no perder de vista el problema de judicializar, ¿no? Porque una cosa es la condena social. Claro, claro. ¿No? Yo me siento molesto por como un individuo que está dentro de determinado, llamémosle colectivo, social, geográfico, lo que sea, étnico, y me siento molesto por lo que dice tal. Entonces lo expreso bien libremente a través de los medios, como pueden ser redes sociales, fuera. Y otra cosa es judicializar, porque ahí ya estamos entrando en un terreno un poco más complejo, ¿no? Que es el de, y pretender censurar a futuro. Entonces creo que sí, que puede ser una disculpa, como decía Sebastián, persiguiendo una lógica de evitarse problemas mayores, pero que también esta cuestión de, salgo, me disculpo pensando en la judicialización y que cada palabra que diga en un medio la tengo que estar pensando en la judicialización, puede ser peligrosa, ¿no? A mediano y largo plazo. Sí, el derecho en ese sentido protege, ¿no? A todos nos protege respecto de las difamaciones, injurias, tipo de apología de la violencia. Creo que acá no estaba presente, digo. O sea, lo que sí hay otro tipo que creo que es esto, ¿no? Una cuestión que puede pasar más por la moralidad en uso, por una discusión ética, por hablar esto de los límites, sí, en ese sentido creo que con la denuncia se da un paso más allá, que en verdad además los propios penalistas que ya han analizado esta situación apenas se generó, plantearon justamente que no va a haber en ese sentido una consecuencia. Yo creo que ahí lo que hace Cotelo está bien, pero por un lado vuelve a, si se quiere, a proyectar en ese personaje la culpa. Me hace acordar a Chasman y Chirolita, ¿no? Como si Chirolita dijera algo y dice, bueno, la culpa es de Chirolita, no es mía, de lo que está diciendo. Ahí hay una responsabilidad que tiene en la comunicación desde el personaje, más allá cuando él lo señale, es lo opuesto de lo que yo hubiera dicho. Vuelvo a insistir con el tema discrepo un poco con ustedes. Yo creo que algo de sinceridad en su disculpa tiene. No es un arrepentimiento, pero creo que le hizo reflexionar, tal vez. Ella tuvo en el pasado, no sé si fue en el 2012, no supe bien qué fue, pero alguien lo denunció al INAO por alguna referencia, probablemente con las menores, no sé, y él se le sugirió cambiar el personaje para fuera el horario de protección al menor, y creo, si no me equivoco, él llegó a enterrar el personaje y después apareció en yo creo que vuelvo a insistir con eso de la responsabilidad del modo en el comunicar. Digo, la gente que conoce a Cotelo, no lo conozco personalmente, habla muy bien de como persona, digo, ni creo que sea un sujeto que hable de decir es un discriminador, creo que no pasa por ahí, digo, me parece que en ese sentido sí hubo un error que es subsanable a veces de la disculpa personal y no solo sobre la proyección en el personaje. Creo que se podría haber dado un paso más, pero pasa que mucha gente le cayó a él estos días por lo que él fue partícipe, aparece en una propaganda, no sé si era de la ley sobre derechos humanos o promocionando el concurso. Sí, hay una ley que tenía que ver sobre justamente la discriminación, creo que la había... Esto que tengo acá, señores, es el primer concurso de humor en clave de derechos humanos. Fue organizado por el MIDES, la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural de la Intendencia de Canelones. Voy a leer rápidamente las bases de ese concurso que despertó polémica, porque ahí en ese año surgió, ¿qué pasa? ¿Quién dice que esto está mal, que esto está bien? Tiene que haber límites en el humor.
Brevemente voy a leer cuáles fueron las bases de ese concurso. Se premiarán aquellas propuestas escénicas que a través del humor dé señales claras que podemos reírnos sin discriminar por cuestiones de etnia, de género, de orientación sexual o de discapacidades, entre otras. Criterio que deberá ser respetado en toda la fase del concurso y que es de carácter eliminatorio. La consigna era reírnos de otra cosa. Yo lo que le critico a Rafa es que, bueno, dice son de Rivera de piel oscura. Hay que recordar que Rivera es el departamento que tiene más población afrodescendiente. Y no sé, por ahí nombra Mona. Eso no me gustó. Eso me parece como esos chistes que había en las oficinas en los años 90. Que son más africanos también, ¿no? Sí, que alguien te imprimía un papel que decía diferencia entre el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. Eso hacía reír hace 20 años. A mí es un tipo de humor que a mí no me hace reír, pero bueno, cada uno, la libertad es libre y cada uno puede reírse de lo que quiera y puede escuchar o no esos programas. Sí, uno tiene la libertad, por supuesto, de apagar la radio, de no escucharlo, y en ese sentido también coincido con Martín, que no hay que, por supuesto, ni prohibir, ni censurar, sí discutir. Yo creo que estas cuestiones abren justamente el espacio de los límites, y eso me parece que es importante que como sociedad nos demos esa discusión, y también de la responsabilidad de los comunicadores, ¿no? De ese lugar. Pero bueno. Hace minutos Pablo hablaba de la cuestión de, el personaje, ¿no? Y escudarse en el personaje. Yo personalmente no escucho el programa, no estoy muy al tanto de lo que sucede allí, pero una de las cosas que circuló bastante, y de hecho hoy nos lo reflejaba un colega hace unas horas, ¿no? Es que parece ser que en realidad no sería tan fácil separar la opinión del personaje, ¿no? Del autor en este caso, ¿no? Que hay como ciertas cercanías, lo que describían como el pacto ficcional, digamos, que hay casos donde el personaje es evidentemente contrapuesto a aquel que lo genera, y es una crítica muy aguda, ¿no? Y en este caso parecería no ser tanto. No lo sé a ciencia cierta, pero también es otra cuestión a poner en el tapete con esto de si es el personaje o soy yo, ¿no? Y hasta dónde me puedo separar del personaje, y en última instancia, si yo estoy haciendo, como en este caso en una canción, volviendo a lo mismo hoy, meditada y con tiempo, puedo tomarme un poquito más de espacio, digamos, para separarme de tratar de suavizar un poco este discurso que, como decían hoy los compañeros, concuerdo, es bastante violento en algunos momentos, ¿no? Sí, yo pienso, se me ocurre, a ver, si uno hiciera un tipo de humor sobre, no sé, los desaparecidos, sobre los abusos que han habido ahora en torno, ¿no?, a menores de edad, y bueno, yo qué sé, también el tratamiento que vos pudieras dar a ese tema en el marco del humor es complicado. O sea, son temas que vos decís, y se hubiera animado a algún lugar a reírse de algunas cuestiones que por ahí son muy sensibles, entonces de repente parece decir, bueno, como es lo de Rivera, por ahí no resultó en el a priori, ¿no? Cuando uno está guionando esto, no resultó que fuese a generar demasiado impacto desde ese lugar. Por supuesto que en la reacción me refiero, ¿no? Posible. Por supuesto que es discutible lo de la corrección política, la incorrección, y que el humor debe ser libre, y sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Es como también si nosotros nos pusiéramos a censurar los espacios de carnaval, decir, bueno, no, ahora lo que se va a decir en un cuplé de una murga hay que tener mucho cuidado, pero hay que trazar límites, ¿no? O sea, bueno, uno de los puntos que fue en las redes, que también aparecía, algunos decían, bueno, si empezamos a ver el humor de este lugar, ¿qué decimos, por ejemplo, con respecto del personaje que hace Capusotto, ¿no?, de Miti Vainilla? Yo creo que ahí una de las diferencias sustanciales es que justamente el personaje que hace Capusotto termina desarmando y destruyendo magistralmente la mirada del nazi, ¿no? No es una apología del nazismo, sino que es desde un lugar de un humor muy inteligente lo deja en un lugar tan burdo que lo que hay es una reacción negativa respecto del personaje. Pasa lejos de ser una apología que pase por cuestiones que sean absolutamente destructivas en un lugar explícito, ¿no? El personaje tampoco no hace una destrucción explícita, que acá me parece que es un poco lo que falló en el humor, en lo que dice el personaje, porque es demasiado explícito o burdo al decir, ¿no? Entonces faltó como esa sutileza, que es la línea que se traza a veces para decir es un humor que contribuye de algún lugar o caricaturiza desde una agresión gratuita, ¿no? Claro, de hecho, y el ámbito, hacer una radio, porque yo he ido a stand-up con comediantes muy políticamente incorrectos, pero inclusive hay un sistema
de que te dan unas pelotitas de Puma Plus y cuando él dice una grosería o se ofende a algún colectivo, vos le podés tirar. ¿Ah, sí? Hay como un juego, pero somos todos mayores y pagamos la entrada para ver eso. El problema de la radio es que le llegás a todo el mundo y después por las redes se difunde mucho más. Yo creo que el ámbito también importa mucho. Pero vamos a dejar el hecho este que nos sirve como disparador para el tema de la corrección política, de no ofender al otro, cómo expresarnos. Vamos a ver un poco de dónde viene todo esto, ¿no? En Estados Unidos, en las universidades, hace muchas décadas que se da esta discusión sobre la corrección política, que también en el mundo anglosajón, en Inglaterra también, de no ofender a ciertas minorías. En el caso de Estados Unidos, bueno, hay que ver de dónde viene todo esto. En los años 60 todavía tenían el sistema de segregación. Había cafeterías para personas negras, cafeterías para personas blancas, restaurantes. Usted iba al teatro, la parte de arriba para las personas negras, la parte de abajo para las personas blancas. Y si usted se le ocurría ir con una persona amiga, usted era blanco, una persona negra arriba, le daban flor de paliza porque estaba muy mal visto eso. Lo mismo que los casamientos, que en muchos estados los casamientos interraciales estaban prohibidos directamente. En los ómnibus, cuando usted subía en los años 60, se subía un ómnibus, la mitad del asiento para atrás era para las personas negras y los primeros asientos para los blancos. Si estaba vacío, había menos negros o blancos en el ómnibus, usted se podía sentar, pero cuando entraba una persona de la otra raza, si usted estaba mal sentado o no estaba sentado en su sector racializado, tenía que cambiarse. Y fue cuando Rosa Parks se niega a darle un asiento a una persona blanca, y bueno, ahí empieza todo el episodio de protesta, del boicot a la huelga de ómnibus de Montgomery, que le recomiendo a los que se interesen en este hecho el estudiar. Hay muchos documentales sobre el tema, está bastante interesante. Pero pasaban cosas impensables en Uruguay hasta el día de hoy, ¿no? Los padres de alumnos blancos se negaban a integrar a los niños negros en las escuelas, que en algunos estados Kennedy tuvo que mandar a los marines a proteger a niños de 6, 8, 10 años con metralletas para que lo dejaran entrar a la escuela. Y eso en la escuela secundaria también. Iban con escoltas. En las universidades había sector del comedor para blancos y para negros. Una sociedad bastante complicada y con carteles por todos lados. Porque eso que decía, cuando iba al baño, de un cartel. Se compartían, es curioso, en algunos lados se compartían los baños, pero tenía para lavarse las manos, decía white people, gente blanca. Y de una pileta al lado decía colored people, gente de color. Por eso en las traducciones de algunas películas se dice un hombre de color y esas cosas. Bueno, de ahí viene todo eso, ¿no? Después va a ir mejorando, esa situación ya no se va a dar más. Bueno, aunque lo de Minnesota está sucediendo, está ardiendo todavía también por cuestiones que... Están por todo eso que yo dije, sigue habiendo tensiones raciales en Estados Unidos, y que las tienen desde la época de la guerra civil, y todavía no han cerrado algunas heridas, y 2x3 aparecen incidentes como el que estamos viendo ahora, que tiene mucha repercusión. ¿Tá? Pero el problema de la corrección política, si es para evitar el racismo, para evitar la discriminación, yo creo que nadie va a estar en contra. El problema es cuando ya se pasa para el otro lado, ¿no? Ya en las universidades de Estados Unidos hay autocensura. Si usted se refiere a ciertos temas, lo van a acusar de cualquier cosa. Y eso también sucede en Inglaterra. A mí me contaba un profesor en Inglaterra que decía, yo no puedo decir pizarrón, que en inglés es blackboard, como pizarra negra, porque puedo ofender a los negros. No puedo decir brainstorm, tormenta de ideas, porque puedo ofender a la gente que tiene epilepsia. Y así, o lo que ha pasado ahora con HBO, que tenía la idea de bajar, ¿no?, lo que el viento se llevó, cayendo en un anacronismo, porque bueno, es una película que fomenta el racismo. Y curiosamente creo que el primer Oscar ganado por una persona afroamericana fue en esa película. Exacto. No, pero además no podemos juzgar con los cánones de la época actual el pasado. Es decir, a ver, nosotros tenemos que tratar de comprender el pasado, no somos jueces del pasado, ¿no?
y tendremos sí que tratar de mejorar en ciertos aspectos, pero una película que haya sido producida en 1910, 1920, 1930... Ni reescribir la ficción, claro, por eso para... va a reflejar las características de esa sociedad. Si no, es una película que cae en anacronismo y es incorrecta. Pasa con otras series más modernas, como Mad Men, que si uno los mira, que toma finales de los 40, 50 y 60, más o menos por ahí, si no mal no recuerdo, mediados de 50 hasta el 60. Esa serie muestra, por ejemplo, cómo las personas negras en esa época ocupaban todas posiciones de servicio, ¿no? Porque evidentemente, aunque había estados donde la pasaban mejor, estados donde la pasaban peor, no eran todos los estados similares, no todas las leyes de Jim Crow corrían los mismos estados, sí había una cuestión de posiciones jerárquicas en el marco de la sociedad, ¿no? Entonces, esa serie muestra clarísimo como, por ejemplo, ocupaban el puesto de secretaria, ascensorista, ¿no? Y no podemos, si vamos a hacer una serie que refleje la realidad del pasado, aunque la hagamos hoy, hacerla, no, mirá, lo voy a poner en el cargo más alto ejecutivo, de senador, porque no era así, ¿no? Es una cuestión de ser acordes a lo que estamos intentando reflejar, que es una época. Entonces tampoco lo de HBO en este caso está totalmente fuera de lugar. Sí, pasa cuando a veces a mí me pasa en filosofía con algunos autores, con los griegos decían, bueno, pero eran esclavistas. Entonces Aristóteles era un esclavista. Fuera del contexto, por supuesto, ¿no? Pasó hace unos años también con un dramaturgo francés que quería hacer reescribir el final de la ópera Carmen de Bizet, porque bueno, en verdad no se podía aplaudir en el final la muerte de una mujer, ¿no? Entonces estaba como ese vínculo de esto mismo, ¿no? Caer en un anacronismo, pues decir, bueno, ha cambiado la sensibilidad de la sociedad en algún lugar, y creo que todos estamos de acuerdo que se haya ido a ciertos puntos que pongan en la agenda estas cuestiones, pero no podemos de ahí empezar, por ejemplo, a reescribir ¿no? obras clásicas del pensamiento. Bueno, ahí hay cuestiones en donde justamente lo políticamente correcto nos termina volviendo tontamente correcto, ¿no? Yo me hizo acordar, en Inglaterra hubo una discusión de un libro que despertó mucha polémica, Crab Town, traducido sería Pueblo de Miércoles. Es curioso, el autor, ¿qué fue lo que hizo? Anunció que iba a hacer un libro de los peores lugares de Inglaterra para vivir. Entonces, en aquella es un libro viejo, todavía el internet no andaba mucho. Él va a recibir cartas de cientos de personas y él va a tomar los comentarios más graciosos de esos pueblos, tipo, cuando llegás a mi pueblo te bajás en la estación de tren, están todos los vidrios rotos, está lleno de malandro y ves un cartel que diga, pierde todas tus esperanzas al llegar aquí. Entonces, fue muy gracioso el libro, yo lo he leído, tiene 2 tomos, después por internet hasta el día de hoy se sigue haciendo la lista de los 100 peores lugares de Inglaterra del Reino Unido para vivir. Pero esto, no saben la polémica que despertó en el Reino Unido. Diputados que representaban a esos pueblos, bueno, protestaron hasta en el Parlamento, en la prensa. Hubo una discusión muy grande sobre lo que hablábamos hoy al comienzo. ¿Cuáles son los límites del humor? Cuando ofendés, cuando agredís, ¿hay humor o no? Es todo problema. En el humor hay inevitablemente una cuestión que tiene que ver también con la ofensa, porque bueno, puede ser para mí no es el tema de decir el humor no puede ser ofensivo, no, porque en verdad ahí le estaríamos creo también errando al punto de esto, de la corrección política. Para mí es el modo en el que vos explicitas eso, si generás a partir de esas expresiones una forma de agresión y violencia y un daño hacia el otro, ¿no? Un daño real, ¿no? En un daño de la hipersensibilidad que yo pueda tener y que me sienta lastimado porque no quiero ni que nombren cierta condición que a mí por ahí me cae mal, de mi aspecto, de mi lugar. Bueno, ahí puede haber elementos de lo hipersensible que pueda estar una sociedad. Por eso, en este sentido, este episodio, más allá de lo anecdótico, dispara justamente un debate interesante sobre eso, ¿no? sobre esta cuestión de los límites, que para mí el límite es el daño real que un colectivo amplio, ¿no? No solo los de Rivera, puedan sentir, en el caso de los Rivera, que haya sucedido. Bueno, en este caso creo que hubo una reacción de este tipo, que excedió incluso a la propia gente de Rivera, lo cual para mí es un síntoma de que por ahí se excedió, se pasó ese límite, ¿no? Martín, ¿querés hacer alguna reflexión final sobre el tema? Y bueno, no, hay varias cuestiones, ¿no? Primero, ¿cómo mensuramos el daño, cómo medimos el daño producido por las palabras de un humorista, ¿no? Y es complicado. Yo, si me apuran, una de las cosas que
creo con las que hay que analizar las situaciones sociales, ya sean del pasado o del presente, es nunca decir todos, es decir, no creo que todos los que viven en Rivera se hayan sentido particularmente dañados o no. No pasó en los hechos. Por eso. Parece. Luego, una vez que tenemos en cuenta eso, que hay algunas personas que se identifican en este marco, se sintieron dañadas, tenemos que ver si ese daño, de qué tipo fue, ¿no? ¿Realmente fue un daño profundo o fue una cuestión de una suerte de decir, en este momento me siento mal por esto que me está pasando, pero a los 5 minutos estoy lo más bien, qué sé yo, hay toda una serie de cosas que hay que ver. Y bueno, sigo con esta idea de que cuidado con el camino, ¿no? Independientemente de que nos guste o no nos guste, de la censura previa o intentar judicializar todo lo que dice un humorista, Eso, claro. más allá que voy a concordar 100% con Pablo en que, bueno, hay formas y formas, ¿no? Y en definitiva, se podía haber tomado otros caminos que algo tan directo como, por ejemplo, el retardado, ¿no? No saben lo que es un hisopado, barajar la idea de matarlos, eso es terrible, ¿no? Se puede igual ser, digamos, pícaro, Claro. y no necesariamente Ese es el recurrir punto. a esto, ¿no? Ese es el punto que a mí por ahí te cuestiono un poco más. Yo empiezo desde el lugar de la docencia, que no es el del comunicador, por supuesto, tampoco le quiero colocar a quien se coloca frente a un micrófono, una cámara, aunque tiene ese poder, ¿no? Claro. También creo que también tiene que haber un cierto, no digo control, pero sí una cierta repercusión del otro lado, ¿no? De aquel que queda expuesto a ese lugar que es el del poder del otro, que tiene ese medio masivo de comunicación. Pienso que si los docentes hiciéramos un cuplé en un liceo y nos burláramos porque tenemos un alumno que es de Rivera, y hiciéramos en el medio de un cuplé, claro, un acto diciendo, y bueno, y Fernández, que es retardado y de Rivera, nadie lo vería creo que todos estaríamos seguros de que ese no sería un modo adecuado de manifestarnos sobre un alumno, y lo colocaríamos en un lugar terrible. Aparte no Entonces está bueno. ahí yo digo, está bien, el comunicador no es un profesor que tiene esa responsabilidad institucional y que tiene que guardar la forma, pero habría que discutir igualmente, porque tiene un impacto de llegada público que le implica una responsabilidad, la quiera asumir o no. O sea, pues yo puedo decir, no, mira, yo soy un comunicador, no vengo acá a decirle a la gente de que va la moral, ni por lo que yo diga voy a ser el que construye valores deseables en una sociedad, pero en los hechos opera así. O sea, en los hechos opera así. Aparte no está bueno crear una rivalidad que no hay entre Montevideo y algunos departamentos, porque no la hay, no la hubo. En Montevideo la mitad de la gente es del interior o tiene algún pariente del interior, y somos todos uruguayos, y ahí se reían de los acentos. Saliendo nomás de Montevideo, en Canelones, dentro de Canelones y en todos los departamentos, hay diferentes acentos, pero somos todos uruguayos y creo que eso es lo que importa, y no generar una rivalidad que no hay, creo que no la hay, y no está bueno que se haga por motivos políticos. Bueno, le agradecemos a todos los que se están mirando, le pedimos que dejen sus opiniones sobre el programa La Tostadora, opiniones sobre el tema, denle like, suscríbanse a nuestro canal, y les adelantamos que el segundo tema que vamos a tratar va a ser sobre la vuelta a clases. No solo en Uruguay, en otros países se están volviendo las clases y genera todo un problema. Los alumnos que se conectaron, los que no, se debe evaluar qué va a pasar, cómo van a resolver los profesores la vuelta a clases. Ese va a ser el próximo tema y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.